Si alguna vez has sentido que la vida a veces parece tener un oscuro sentido del humor, entonces tal vez lo que estás a punto de escuchar resuena en algún lugar dentro de ti. La vieja Alice, de 70 y tantos años, siempre había creído que la vida le deparaba pocas sorpresas. Sentada a la mesa de la cocina, con una taza de café enfriándose, imaginaba que los capítulos más emocionantes de su historia ya estaban escritos. Me equivoqué. El día comenzó como una promesa. La reunión familiar había sido un éxito. Risas, comidas compartidas, y por primera vez en mucho tiempo, todos sentados juntos sin tensión en el ambiente. La nieta mostró un álbum de fotos, y las lágrimas brotaron a raudales al recordar veranos pasados. Fue bueno, normal y seguro. Así que abrió la aplicación del banco. Pulsó actualizar con la desesperada esperanza de que fuera un error. Pero el número en la pantalla persistía. 0. Una fría secuencia de ceros, donde una vez había descansado su pequeño tesoro. El dinero que había ahorrado durante años, el colchón que le permitía vivir en su casa sin ser una carga para nadie, había desaparecido. Se le congelaron las manos. Volvió a presionar la pantalla, rogándole a la aplicación que corrigiera el error. En vano. La habitación pareció inclinarse, como si su cuerpo percibiera el horror antes de que su mente pudiera procesarlo. Sintió una opresión en el pecho. Ese dinero no eran solo números, era su independencia. Fue cada sacrificio, cada pequeño consuelo que ella misma se había negado para tener seguridad en estos últimos años. Su hija, Elsa, estaba en la habitación, ayudando a su nieta con un rompecabezas. Levantó la vista y, sin duda, notó la sorpresa en el rostro de su madre. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó. Alice no pudo hablar. Simplemente levantó el celular con la mano temblorosa. Elsa se acercó, miró la pantalla y apretó la mandíbula de una forma que Alice conocía bien. Un intento de ocultar su impaciencia, como si fuera culpable, como si todo fuera culpa suya. Antes de que pudiera decir nada, su yerno, Stefano, soltó una carcajada burlona desde el sofá. Llevaba una cerveza en la mano, con esa sonrisa de quien acaba de ganar una apuesta en la que ni siquiera sabías que participabas. «Lo necesitábamos más que tú», dijo, casi divertido. El tono fue más hiriente que cualquier grito. El café en su boca tenía un sabor metálico. Las piezas del rompecabezas se confundieron. El resto de la habitación se desvaneció, salvo por aquellas palabras, suspendidas en el aire, burlándose de ella. «Lo necesitábamos más que tú». Por un instante, se quedó sin aliento. No podía pensar. La traición era tan íntima, tan cercana. Sintió como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho y se hubiera tragado la pastilla. Se sentó allí, temblando, y cogió su bolso. El antiguo instinto de recoger sus cosas y marcharse, de huir de la tormenta, la abrumaba. Pero algo más surgió en su interior. Algo que había enterrado durante tanto tiempo bajo años de indulgencia, de ser el pilar de la familia, de nunca decir que no. Su voz, cuando por fin llegó, era baja, pero firme. «Así que no te importará lo que pase», dijo. Se rieron. Stephen rió de verdad, como si hubiera contado un chiste. Elsa apartó la mirada, incómoda, pero sin intervenir. Su nieta, percibiendo la tensión, empezó a juguetear con las piezas del rompecabezas. Alice no le devolvió la sonrisa, no parpadeó, y en ese momento, un ruido, un estruendo sacudió la casa. Parecía provenir de la puerta trasera, y el momento tan perfecto. Parecía como si el universo hubiera estado esperando ese momento preciso para entrar. Por un instante, Alicia pensó que era el vecino, tirando algo, quizás una rama caída, pero entonces la puerta se abrió. La luz de la tarde, intensa e implacable, inundó la cocina. Elsa palideció. La sonrisa de Stefano se endureció, reflejando miedo. Su nieta rompió a llorar, y allí, de pie en el umbral de su puerta, había dos figuras que no esperaba ver. Al menos, todavía no. Dos oficiales entraron en la habitación, con sus insignias relucientes. No estaban allí para tomar el té. El oficial más alto tenía el pelo canoso y el aspecto de alguien que había enfrentado muchas conversaciones difíciles. El más bajo llevaba un bloc de notas y un portapapeles. Ambos se movían con una autoridad silenciosa que llenaba la sala más rápido que cualquier voz fuerte. «Señora Alice», dijo el oficial más alto, con voz firme y respetuosa,
Soy el oficial Silva. Él es el oficial Santos. Recibimos un informe de su banco sobre transferencias no autorizadas de su cuenta. ¿Podemos sentarnos? Alice parpadeó, sin soltar el teléfono. ¿Usted recibió un informe? Sí, señora, respondió el agente Santos, acercando una silla de la mesa de la cocina sin esperar permiso. El sistema de detección de fraudes de su banco ha identificado varias transferencias grandes. Por ley, estamos obligados a denunciar cualquier sospecha de explotación financiera de personas mayores. Necesitamos tomarle declaración. Explotación financiera de ancianos. Las palabras resonaron pesadamente en la habitación. La boca de Elsa se abrió y luego se cerró. Stefano dejó su cerveza en la mesa de centro. Su sonrisa anterior desapareció por completo. Si esta historia tocó un punto sensible dentro de ti, si el sentimiento de impotencia y traición resonó en ti, tal vez compartir lo que sientes te ayude más que permanecer en silencio. Cambió de postura, evitando la mirada de todos. Su nieta hundió el rostro en el hombro de su madre. Confundido por la repentina tensión, el oficial Silva se sentó frente a mí, con movimientos serenos y profesionales. Era la clase de calma que parecía más suave que cualquier furia, porque era estable y real. No estaba allí para juzgarme. Estuve allí para escuchar. Señora Alice, ¿puede decirnos cuándo notó la inconsistencia en su relato? Ahora mismo, respondí con la voz aún temblorosa. Abrí la aplicación después de la reunión familiar. Todo desapareció. Mis ahorros, mi fondo de emergencia, todo. El oficial Santos estaba tomando notas en su tableta. ¿Y de cuánto estamos hablando? Le dije la cifra. No era una fortuna, no para algunos, pero era mía. Fueron años de administrar un presupuesto minucioso, evitando restaurantes y recortando cupones, de decirme que no para poder decir que sí cuando realmente lo necesitaba. Elsa empezó a hablar antes de que pudiera continuar. Oficiales, mi madre ha estado un poco confundida con la tecnología últimamente. Puede que haya hecho clic en algo, o tal vez le dio su contraseña a alguien sin querer. Ya saben cómo son las estafas hoy en día. La forma en que lo dijo me hizo parecer senil, incompetente. El oficial Silva levantó lentamente la vista de su bloc de notas. Su mirada pasó de Elsa a mí, evaluando la situación. Señora, le dijo a Elsa, necesitaremos ver su identificación y cualquier documento relevante. También necesitaremos preguntar sobre cualquier persona que tenga acceso a la información bancaria de su madre. ¿Alguien que tenga acceso? La pregunta quedó suspendida en el aire como un foco. Stefano se levantó de repente, muy rápido. Necesito agua, murmuró, dirigiéndose al fregadero de la cocina. Le temblaban las manos. El agente Santos lo observó moverse. Señor, necesitamos que permanezca en la habitación, por favor. Stefano se detuvo y se giró con el rostro tenso. Claro, solo cuando tengo sed. Recuperé la compostura y le entregué la información que tenía guardada en el teléfono. Extractos bancarios que guardaba en la nube, recibos de depósitos regulares, la pequeña hoja de cálculo que había usado durante años para controlar mi pensión y mis gastos. Siempre he sido meticuloso. Señora Alice, dijo amablemente el oficial Silva, usted lleva un registro muy organizado. Esto nos será de gran ayuda. Mientras revisaba los documentos en su tableta, su expresión cambió de neutral a más concentrada. El oficial Santos se inclinó para observar intercambiaron una mirada reveladora. Estas transferencias, dijo Silva, no son aleatorias, son metódicas, intervalos regulares, grandes cantidades. Alguien ha usado su cuenta de banca en línea varias veces en las últimas 6 semanas. ¿6 semanas? Se me hundió el estómago. Y también cambiaron tu contraseña, añadió Santos, mirándome, y redirigieron las alertas de tu cuenta a otro número de teléfono. Por eso no recibiste ninguna notificación. La habitación quedó en completo silencio. Incluso el reloj parecía haberse parado. Los dedos de Elsa temblaban. Eso no significa... El agente Santos interrumpió con suavidad pero firmeza. Este nivel de acceso requiere información personal, preguntas de seguridad, contraseñas anteriores, posiblemente incluso acceso físico a documentos. Esto no fue una estafa externa. Quienquiera que lo haya hecho conocía la rutina de la señora Alice, sus datos personales, su horario. El rostro de Stefano palideció. Se hundió en el sofá con su confianza destrozada por completo. El oficial Silva me miró fijamente y había una dulzura en sus ojos que no esperaba.
compasión quizás, o respeto. Señora Alice, esto es explotación financiera de personas mayores. Lo vemos con más frecuencia de lo que la gente imagina y, lamento decirlo, en la mayoría de los casos lo cometen familiares o amigos cercanos, personas con acceso y oportunidades. Hizo una pausa. Tomaremos su declaración completa y comenzaremos una investigación de inmediato. La nieta empezó a llorar con más fuerza. Elsa intentó consolarla, pero le temblaban las manos. Mientras los agentes se preparaban para irse, me entregaron una tarjeta con los números de caso y la información de contacto. Prometieron que alguien de la unidad de fraude se pondría en contacto conmigo en 24 horas. Tomaron fotos de mis documentos con mi permiso. Fueron minuciosos, pacientes y amables. En la puerta, el oficial Silva se dio la vuelta. Señora Alice, quiero que sepa algo. No hizo nada malo. Llevar un buen registro, detectar las cosas rápidamente y reportarlas. Eso requiere fortaleza. No permita que nadie la haga sentir lo contrario. Negué con la cabeza, sin confiar en mi propia voz. Después de que se fueron, la casa parecía diferente, más pequeña. El aire estaba cargado de acusaciones tácitas y apenas contenía el pánico. Stefano intentó decir algo, pero las palabras que tenía preparadas se le ahogaron al ver mi expresión. Elsa se quedó paralizada, abrazándose. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, un pensamiento volvía una y otra vez, vívido y claro. No fue un error, no fue una confusión ni un descuido mío. Fue un robo. Fue algo íntimo, calculado y planeado para momentos en los que no me daría cuenta. Alguien cercano, alguien en quien confiaba, cuidaba y ayudaba. Había vaciado metódicamente los ahorros de toda mi vida y lo hizo a propósito. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Dormir me había sido imposible. Mi mente repasaba cada conversación, cada favor, cada momento. Había perdido la noción de todo. Preparé café y me senté a la mesa de la cocina con el portátil abierto. Si los funcionarios necesitaban un extracto, si el banco necesitaba pruebas, se lo daría todo. Había pasado años organizando mis finanzas con precisión para no perder nunca el control de mi independencia. Ahora, esa disciplina serviría para algo diferente. Empecé a sacar archivos de mi almacenamiento en la nube, extractos bancarios de hacía 3 años, recibos de cada transferencia que había autorizado, la hoja de cálculo donde registraba cada céntimo de mi pensión, cada visita al supermercado, cada factura de servicios. Siempre he sido cuidadoso, incluso metódico, porque nunca quería que me pillaran desprevenido. La ironía no se me escapó. Me había preparado para emergencias, facturas médicas, reparaciones en el hogar. No me había preparado para que mi propia familia me tratara como a una billetera abierta. Mientras trabajaba, los recuerdos afloraban sin invitación. Pequeños momentos que en ese momento no parecían importantes, pero que ahora formaban un patrón que no podía ignorar. Hace 2 años, Stefano perdió su trabajo. Necesitaban ayuda con la hipoteca. Pagué 3 meses de cuotas sin dudarlo, porque eso es lo que hace la familia. Elsa lloró en mi hombro y prometió que me devolverían el dinero en cuanto la situación mejorara. Nunca lo hicieron. El año pasado, su coche se averió. La factura de la reparación fue alta. La pagué porque necesitaban transporte confiable para ir al trabajo y a la escuela de mi nieta. Stefano me abrazó y me llamó salvavidas. Hace 6 meses, Elsa mencionó algunos problemas de negocios, algo sobre una inversión fallida y un socio desaparecido. Extendí un cheque sin hacer muchas preguntas porque confiaba en su criterio. Cada vez me decía a mí misma que era una ayuda temporal. Cada vez me prometían un reembolso. Cada vez el tema se desvanecía silenciosamente de la conversación hasta que llegaba la siguiente crisis. No llevaba la cuenta, porque no se lleva la cuenta con la gente que se quiere, pero alguien llevaba la cuenta y decidió que les debía más de lo que ya les debía. Imprimí todo lo que pude. La pila de papeles crecía en mi escritorio. Historial de cuentas, registros de transacciones, confirmaciones por correo electrónico de transferencias que autoricé en comparación con las que nunca aprobé. La diferencia era evidente al compararlas. Sobre las 8 de la mañana, cogí el teléfono y revisé mis contactos. Había un nombre al que no había llamado en años, pero que nunca había borrado.
Roberto Chen, un abogado al que había ayudado una década antes, recién graduado de la Facultad de Derecho, necesitaba voluntarios para un evento benéfico de un centro legal comunitario. Organicé todo el evento desde mi cocina, hice llamadas, reuní donaciones y lo convertí en algo que le daría la credibilidad que necesitaba para empezar su bufete. Él me dijo entonces: «Si necesitas algo, llámame». Llamé. Contestó al tercer timbre. «Alice, ¿realmente eres tú?» «Roberto, necesito ayuda». Su tono cambió inmediatamente. «Dime qué pasó». Le expliqué todo: el dinero que faltaba, la policía, la sensación de que alguien cercano a mí había vaciado mis cuentas sistemáticamente. Mi voz se mantuvo firme, pero apenas. «Llego en una hora», dijo sin dudarlo. «No hables de esto con nadie hasta que llegue. Documenta todo, pero no confrontes a nadie. ¿Entendido?» Lo entendí. Llegó 50 minutos después, con una carpeta en la mano, con aspecto mayor, pero con la misma energía concentrada que recordaba. Se sentó a la mesa de mi cocina como si siempre hubiera estado allí y leyó todos los documentos que había recopilado. «Lo mantuviste todo en orden», dijo con un dejo de admiración en la voz. «Qué buen instinto, Alice. Eso fortalecerá mucho nuestro caso». «¿Nuestro caso?» La palabra cayó sobre mí como una armadura. «Lo que estamos viendo aquí», continuó Roberto, hojeando los extractos, «no es solo un robo. Es abuso financiero a personas mayores, posiblemente fraude, tal vez incluso falsificación si cambiaron contraseñas o formularios de autorización. Quienquiera que haya hecho esto fue sistemático». Cogió el teléfono e hizo 2 llamadas. La primera fue a un experto en fraudes bancarios que conocía. La segunda, a un investigador privado especializado en delitos financieros. «Presentaremos una denuncia oficial ante el Departamento de Fraude del banco», explicó. «También colaboraremos con la policía para preparar un caso penal, pero quiero que mi propio equipo también investigue esto, porque los bancos actúan con lentitud y necesitamos congelar todos los activos posibles antes de que desaparezcan por completo». «¿Podemos recuperar nuestro dinero?», pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz. «Lucharemos por cada centavo», dijo Roberto con firmeza, «y nos aseguraremos de que quien haya hecho esto enfrente las consecuencias. Pero Alice, necesito que te prepares. Esto va a ser difícil. Los asuntos familiares siempre lo son». Negué con la cabeza. Ya sabía que sería difícil. Lo supe en cuanto vi ese 0 en la pantalla. Roberto pasó la siguiente hora analizando el historial de transacciones línea por línea. Su dedo se detuvo en una sección cerca de la mitad de la página. «Mira esto», dijo, girando la laptop hacia mí. «¿Ves estos retiros? Cantidades pequeñas. 200 por aquí, 300 por allá. Todos están programados para días específicos». Me acerqué, entrecerrando los ojos al mirar las fechas. «Los martes y jueves», dije lentamente. «Esos son los días que trabajo como voluntaria en el centro comunitario. Estoy allí de 10 a.m. a 3 p.m. La expresión de Roberto se endureció. «Conocían tu horario. Esperaban a que salieras de casa para hacer los traslados. Así no recibirías alertas inmediatas ni notarías ninguna actividad inusual». La revelación me cayó como agua fría. Esto no fue impulsivo, fue planeado. Alguien había observado mis rutinas, aprendido mis patrones y usado mi previsibilidad en mi contra. Roberto cerró su computadora portátil y me miró con algo que podría haber sido enojo dirigido hacia mí. «Alice, averigüemos exactamente quién hizo esto y qué tan profundo es», le creí. Por primera vez desde que vi esa cuenta vacía, sentí algo más que conmoción y dolor. Sentí determinación. En 48 horas, todo empezó a ir más rápido de lo esperado. Roberto me llamó el miércoles por la mañana. El banco suspendió temporalmente varias cuentas vinculadas a las transferencias sospechosas. También abrieron un canal formal de investigación de fraude. «Deberías recibir una llamada de su equipo de seguridad hoy». Lo recibí. Una mujer llamada Patricia, del departamento de fraude del banco, habló conmigo durante casi una hora, analizando cada transacción y confirmando lo que había autorizado y lo que no. Su voz era paciente, incluso amable, pero puramente profesional. «Señora Alice, estamos priorizando este caso», dijo. «Nuestro equipo forense ya está analizando los datos de acceso.
Deberíamos tener los resultados preliminares para finales de semana. Equipo forense. Las palabras lo hicieron parecer más real, más serio. Ya no se trataba solo de mi palabra contra la de ellos. Habría pruebas, rastros digitales que no podrían explicarse con excusas. El viernes por la tarde, Roberto volvió a mi casa, esta vez con un hombre que se presentó como David, experto en informática forense. Era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 40 años, con gafas y esa intensidad silenciosa que emana de pasar el día mirando pantallas. Puso su portátil en la mesa de la cocina y me mostró una serie de archivos que me parecieron simples números y códigos. Señora Alice, dijo David, estoy revisando los registros de acceso a su cuenta bancaria. Lo que encontré es preocupante, pero también muy útil para su caso. Giró la pantalla hacia mí. ¿Ves estas entradas aquí? David continuó, deslizando los dedos por la pantalla. Estos son identificadores de dispositivo. Cada vez que alguien inicia sesión en su cuenta, el sistema registra qué dispositivo se utilizó, la dirección IP y la ubicación aproximada. Me incliné hacia adelante, intentando procesar la maraña de información. Tus inicios de sesión habituales, continuó, resaltando una sección en verde, provienen de tu teléfono y de tu computadora personal. Misma dirección IP, misma ubicación, muy consistentes. Bajó a otra sección, esta vez resaltada en rojo. Pero estos, inicios de sesión, otro dispositivo, una computadora portátil, y la dirección IP se rastrea a una ubicación a unos 3 kilómetros de aquí. El tiempo coincide con las retiradas del martes y jueves que identificamos. Se me hizo un nudo en la garganta. A 3 kilómetros de aquí. Allí vivían Elsa y Stevno. Hay más, dijo David, mostrando otra pantalla. Quien accedió a tu cuenta también cambió la configuración de las alertas. Tus notificaciones de transacciones se redirigieron a otro número de 1900. Teléfono. Por eso nunca recibiste alertas sobre las transferencias. ¿Puedes rastrear este número?, preguntó Roberto. Ya lo hice, respondió David. Es un celular prepago comprado en efectivo en una tienda hace 3 meses. No es posible rastrearlo hasta una persona específica, pero el lugar de compra está cerca del barrio de su hija. Hace 3 meses. Habían estado planeando esto durante 3 meses. La traición se había ahondado más fría que nunca. No era desesperación ni un momento de debilidad. Era algo calculado. Roberto estaba tomando notas en un cuaderno. ¿Y qué pasa con la autenticación? Los bancos exigen preguntas de seguridad para cambiar las contraseñas. David asintió. Sí, lo exigen. Y ahí es donde se pone interesante. Las preguntas de seguridad se respondieron correctamente, lo que significa que quien lo hizo conocía tu información personal, el apellido de soltera de tu madre, la calle donde creciste, el nombre de tu primera mascota. Me sentí mareado. Había compartido estas historias en cenas familiares, en comidas festivas, durante largas conversaciones cuando Elsa era joven y sentía curiosidad por mi pasado. Sin saberlo, les había dado las llaves de mi propia caja fuerte. Hay algo más, dijo David, mostrando lo que parecía ser un documento escaneado. El banco me envió esto. Es un formulario para autorizar ciertos cambios en su cuenta. Tiene su firma. Fijé mi mirada en la firma. Parecía mío, pero algo andaba mal. Los lazos estaban demasiado flojos. La presión era desigual. Esa no es mi firma, dije con firmeza. Lo sé, respondió David. Lo comparé con muestras de tus otros documentos. Las inconsistencias son evidentes. Alguien falsificó esto. Roberto se reclinó en su silla, con expresión sombría. La falsificación añade otra capa a los cargos criminales. ¿Sabemos quién envió este formulario? Fue notariado, dijo David, por un notario llamado Thomas Brennan. Lo contacté. Está afiliado a un club comunitario en el barrio de su yerno. Probablemente se conocen. Las piezas iban uniéndose, formando una imagen que no quería ver, pero de la que no podía apartar la mirada. Roberto se levantó y salió por la ventana. Necesitamos conectar a Stevno directamente con estas credenciales. ¿Podemos hacerlo? Estoy en ello, dijo David. He solicitado metadatos adicionales al banco. Si podemos comparar las horas de inicio de sesión con el paradero conocido de Stevno, tendremos algo concreto. Esa noche, después de que se fueran, me senté sola en la cocina con una taza de té que no me había bebido. La casa estaba demasiado silenciosa. Cada crujido de las tablas del suelo me sobresaltaba. Mi teléfono vibró.
Un correo de David. El asunto decía: se encontró coincidencia de horario. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un solo archivo adjunto, una captura de pantalla que mostraba un inicio de sesión en mi cuenta bancaria a las 11:47 a.m. de un martes. Hacía 6 semanas. Debajo, David había añadido una nota, comparándola con registros telefónicos y actividad en redes sociales. Stefano publicó una foto de la casa de su hija a las 11:52 de esa misma mañana. Los metadatos de ubicación confirman que estuvo allí durante el periodo exacto de ese inicio de sesión. Miré la hora, las 11:47 a.m. Recordé ese día. Estaba en el centro comunitario ayudando a organizar una colecta de alimentos. Llegué a casa sobre las 3 p.m., cansado pero feliz, sin darme cuenta de que, mientras yo hacía el bien a desconocidos, alguien a quien amaba me estaba robando el futuro. La evidencia estaba ahí, irrefutable, con fecha y hora, documentada. Stefano había accedido a mi cuenta desde su casa y había transferido mi dinero mientras yo estaba fuera ayudando a otros. Y ahora tenía la prueba. Esa noche no pude dormir. Acostada en la cama, mirando al techo, mi mente vagaba a través de los años, intentando comprender cómo me había convertido en esto para ellos. Ni una madre, ni una abuela, un recurso que agotar. No siempre. Estuve sola en esto. Hubo un tiempo en que mi esposo estuvo aquí, cuando construimos esta vida juntos. Murió cuando Elsa tenía 16 años. Un infarto repentino nos dejó aturdidos. Un día se reía en la mesa. Al día siguiente ya no estaba. Así que, de la noche a la mañana, me convertí en madre soltera. Trabajé en 2 empleos para que Elsa pudiera estudiar, para mantener la casa y para asegurarme de que no perdiera más de lo que ya tenía. Aprendí a arreglar yo mismo el grifo que goteaba. Cambié el aceite del coche leyendo un manual. Planté un huerto para ahorrar en la compra. Cada decisión que tomaba tenía que ver con la supervivencia y con darle a Elsa una base sólida. Cuando ella fue a la universidad, trabajé horas extra para ayudarla con la matrícula. No toda, pero sí lo suficiente para que se graduara con menos deudas que la mayoría de sus amigos. Estaba orgulloso de eso, orgulloso de ella. Era inteligente, capaz y decidida. Cuando conoció a Stefano, quise caerle bien. De verdad que, sí, era encantador, atento y siempre decía las cosas bien. En su boda me abrazó, me llamó mamá y me dijo que cuidaría de mi hija. Durante unos años pareció que lo haría, pero con el tiempo empezaron las peticiones. Al principio, pequeñas. ¿Podría cuidar a mi nieta el fin de semana para que pudieran irse de viaje? Claro. ¿Podría prestarles dinero para pagar el seguro del coche? Claro. ¿Podría ayudar con el depósito para su nuevo apartamento? Sin cuestionarlo, cada favor parecía razonable en 1910. Sí mismo. Solo al mirar atrás vi el patrón. Durante años llené los huecos, tapando agujeros que no deberían haber existido si hubieran administrado mejor el dinero. Hubo una vez que Stefano empezó un negocio con un amigo. Necesitaba capital inicial. Le di $8,000. El negocio fracasó en 6 meses. Nunca mencionó devolverme el dinero, y yo nunca le pregunté, porque no quería parecer tacaño. Hace 2 años se tomaron unas vacaciones en Florida, que según ellos eran un descanso muy necesario después de un año difícil. Publicaron fotos de restaurantes elegantes y resorts de playa. Una semana después, Elsa llamó para decir que no podrían pagar el alquiler y que yo podía ayudar, solo por esta vez. Envié el dinero el mismo día. La Navidad pasada, le compré regalos a mi nieta y también pagué la factura de la luz discretamente, porque Elsa mencionó que estaba atrasada. Envolví el pago en un sobre y se lo di sin que Stefano lo viera, porque sabía que se sentiría avergonzado, o al menos eso pensé. Quizás no le daba vergüenza, quizás lo esperaba. Había sido su red de seguridad durante tanto tiempo que había olvidado que podía decir que no. Había confundido amor con obligación, generosidad con entrega. En algún momento, durante todos esos años de generosidad, dejé de preguntarles si lo apreciaban. Dejé de preguntarles si siquiera me respetaban. Allí tumbado en la oscuridad, me di cuenta de algo más. Stefano no solo había robado dinero, había robado su significado. Cada dólar que ahorraba era una decisión que tomaba, una comida que me saltaba, un abrigo que no reponía, un viaje que nunca hacía. Ese dinero representaba mi autonomía,
mi capacidad de cuidarme para no convertirme en una carga, y lo tomó como si no significara nada. El dolor seguía ahí, profundo y agudo, pero algo más emergía junto a él. No era ira, exactamente, sino algo más frío, más claro, estrategia. Me senté en la cama y encendí la lámpara. Tomé el bloc de notas que tenía en la mesita de noche y empecé a escribir. Roberto me había dado un consejo: documentarlo todo, construir una barrera legal, no involucrarse emocionalmente, dejar que los profesionales hagan su trabajo. Anoté cada conversación que recordaba, cada solicitud de dinero, cada promesa de devolverme el dinero, cada comentario de Stevno, que debería haber sido una advertencia. La vez que bromeó diciendo que mi pensión era más de lo que necesitaba. La vez que me preguntó si tenía testamento y quién era el beneficiario. La vez que mencionó que debía añadir a Elsa a mi cuenta bancaria para emergencias. Había descartado esos momentos como conversaciones casuales. Ahora los veía como lo que realmente eran. Él había puesto a prueba los límites, había sondeado las debilidades y había establecido una base. Hice una lista de testigos, vecinos que podrían haber visto a Stevno entrar y salir de mi casa en días en que yo no estaba, amigos que me oyeron mencionar que le prestaba dinero, el cajero del banco que me conocía por mi nombre y podría recordar alguna actividad inusual. Anoté preguntas para hacerle a Roberto. ¿Podríamos exigir la entrega de los registros telefónicos? ¿Podríamos rastrear el destino del dinero robado? ¿Podríamos demostrar no solo que el robo ocurrió, sino también que fue premeditado? Al amanecer, tenía 5 páginas de notas. Me dolía la mano de escribir, pero mi mente estaba más lúcida que en los últimos días. El plan estaba tomando forma. Reunir pruebas, construir un caso tan sólido que no pudieran mentir para escabullirse, proteger lo que quedaba de mis bienes y mi independencia, y lo más importante, no dejar que su chantaje emocional y sus manipulaciones me distrajeran. Lo intentarían. Sabía que Stevno se pondría a la defensiva. Elsa lloraría y me rogaría que lo dejara pasar por el bien de la familia. Dirían que exageraba, que era cruel, que estaba destrozando a la familia, pero estaba harta de ser yo quien asumiera las consecuencias. Me harté de ser la mujer que daba hasta que no quedaba nada. Esta vez me mantendré firme, no por rencor, no por venganza mezquina, sino por respeto a la vida que he construido, los sacrificios que he hecho y el futuro que todavía merezco tener. Me vestí, preparé café y llamé a Roberto. «Estoy listo», le dije. «Vamos con todo». «Bien», dijo, «porque tenemos mucho trabajo que hacer». Roberto programó una reunión en su oficina para el lunes por la mañana. Cuando llegué, había una mujer esperando en la sala de conferencias. Tenía unos 50 años, vestía de forma profesional, con gafas de lectura sobre la nariz y una gran lupa sobre la mesa. «Alice, ella es la doctora Margarida Foster», dijo Roberto. «Es una experta en análisis forense de documentos, una de las mejores del estado». El doctor Foster se levantó y me estrechó la mano con firmeza. «Señora Alice, he revisado los documentos que me proporcionó su abogado. Me gustaría explicarle lo que encontré». Extendió varios papeles sobre la mesa, copias del formulario de autorización que David me había mostrado junto con muestras de mi firma real de viejos cheques y documentos legales. «Examinar documentos es en parte ciencia, en parte arte», comenzó la doctora Foster, ajustando su lámpara sobre los papeles. «Cuando alguien firma, lo hace con un ritmo, una presión y una fluidez específicos. Estos patrones son increíblemente difíciles de replicar a la perfección», señaló el formulario de autorización. «Esta firma que afirmas tener como tuya presenta varias inconsistencias. Primero, observa los puntos de presión». Ella dibujó las líneas con un bolígrafo. Su firma natural muestra una presión constante en todo momento, pero aquí la presión es desigual, más fuerte al principio de las letras, más suave al final. Esto sugiere vacilación, alguien que intenta copiar lo que ve, en lugar de escribir con naturalidad. Me incliné y estudié las sutiles diferencias. En segundo lugar, continuó, los puntos donde se levanta la pluma. Tienes una forma distintiva de conectar las letras, muy fluida. Esta firma tiene interrupciones donde no debería haberlas. El falsificador levantó la pluma varias veces, probablemente para comprobar su trabajo con una referencia. ¿Puedes demostrar que fue falsificado?, preguntó Roberto.
Puedo testificar con total certeza que esta firma no fue hecha por la señora Alice, dijo el doctor Foster. Y puedo añadir algo más. Ella cogió un pequeño dispositivo y lo sostuvo sobre el documento. Esta es una comparación de video espectral. Analiza la composición y el envejecimiento de la tinta. La firma en este formulario tiene una validez de aproximadamente 3 meses, lo que corresponde a la fecha límite. Pero aquí está lo interesante. Señaló una fecha escrita junto a la firma. Esta fecha se añadió más tarde, quizá 1 o 2 días después de la firma. Otra pluma, una composición de tinta ligeramente distinta. Alguien firmó este formulario y luego lo fechó para que pareciera legítimo. Tomé una foto con mi celular antes de que sonara y volví a llamar a la policía. Llegaron, la empaquetaron como prueba y la añadieron al expediente que seguía creciendo. Esto es intimidación de testigos, dijo el agente. Posible amenaza criminal. Nos lo tomamos muy en serio, señora Alice. Pero mientras la ira de Stevno crecía, algo más estaba sucediendo. Algo que no esperaba. Mis vecinos empezaron a alzar la voz. La señora Patricia, de la calle de enfrente, llamó a mi puerta esa tarde con una cacerola y una disculpa. Debería haber dicho algo antes, dijo, retorciéndose las manos. Pero vi a Stephen en tu casa varias veces cuando no estabas. Pensé que quizá le había dado una llave para emergencias, pero algo no encajaba. Se quedaba allí durante 1 hora o más. ¿Cuándo fue esto?, pregunté. Principalmente los martes y jueves. En los últimos meses he querido mencionarlo, pero no quería parecer intrusivo. Le di las gracias y llamé a Roberto inmediatamente. Esta era otra pieza del rompecabezas. Stevno no solo había accedido a mis cuentas, remotamente. Había estado en mi casa, probablemente buscando documentos, contraseñas, cualquier cosa que pudiera usar. Al día siguiente, el señor Herrera, que vivía 2 casas más abajo, me detuvo mientras revisaba mi correo. Alice, me enteré de lo que pasó, dijo con calma. Quiero que sepas que si necesitas algo, solo tienes que pedirlo. Y si ese yerno tuyo vuelve a aparecer por aquí comportándose como la otra noche, bueno, digamos que lo veo perfectamente desde mi balcón. Una a una. Personas con las que había convivido durante años, pero a quienes apenas conocía más allá de gestos educados, comenzaron a ofrecerme apoyo. Trajeron comida, se ofrecieron a vigilar, compartieron observaciones que habían hecho pero que nunca mencionaron. Fue una experiencia humilde y desgarradora a la vez. Estaba tan concentrado en ser independiente, en no ser una carga, que no me di cuenta de que tenía una comunidad a mi alrededor que se preocupaba. David llamó el viernes con noticias que cambiaron nuevamente el curso de la investigación. Estoy rastreando los retiros de dinero de estas cuentas intermediarias, dijo. La mayoría se realizaron en cajeros automáticos, lo cual es difícil de rastrear hasta individuos específicos, pero encontré algo interesante. Varias de las cantidades más grandes se depositaron en una cuenta de una casa de empeño. ¿Una casa de empeños? Sí, un lugar llamado Miguel's Exchange, a unos 16 kilómetros de aquí. Investigué un poco. El dueño tiene antecedentes de transacciones sospechosas. No es exactamente ilegal, pero sí sospechoso. La gente lo usa para cambiar artículos por dinero rápido sin hacer muchas preguntas. ¿Por qué Stephen recurriría a una casa de empeños?, pregunté. Para ocultar el rastro del dinero, explicó David. Compra algo con el dinero robado, lo empeña inmediatamente y recibe dinero más difícil de rastrear. Es una técnica de lavado de dinero. A pequeña escala, pero efectiva si se intenta ocultar el rastro. ¿Podemos probar que Stephen estaba allí? Estoy en ello. La tienda debe tener grabaciones de seguridad y deben llevar registros de las transacciones. Si conseguimos una orden judicial, podemos colocarla allí durante las fechas de esos depósitos. Hizo una pausa. Hay una cosa más. Localicé al notario, Tomás Brennan. Resulta que él y Stevno son más que simples conocidos. Brennan fue visto reunido con alguien que coincidía con la descripción de Stevno en una cafetería 2 semanas antes de la fecha. De ese formulario de autorización, un testigo los recuerda porque estaban teniendo una conversación intensa y Brennan miraba a su alrededor como si no quisiera ser escuchado. ¿Quién es el testigo? Una camarera que trabaja allí se presentó tras ver una publicación de la comunidad sobre el caso y dijo que estaría dispuesta a testificar si fuera necesario. Todo iba encajando poco a poco. La falsificación, el rastro del dinero,
la conexión con el notario, los testigos. El plan cuidadosamente, elaborado por Stephen, se desmoronaba bajo escrutinio, pero a medida que la situación se agravó, también lo hizo su desesperación, y la gente desesperada hace cosas peligrosas. Roberto actuó con rapidez tras el incidente de la nota amenazante. Para finales de la semana, había presentado varias mociones de emergencia ante el tribunal. La primera medida fue la congelación inmediata de todas las cuentas relacionadas con los fondos robados. La segunda fue una orden de retención que impedía a Stefano y Elsa vender propiedades o realizar compras importantes hasta que se resolviera el caso. La tercera y más grave medida fue una denuncia penal formal por explotación financiera de personas mayores, falsificación y robo. Estas mociones se escucharán el próximo martes, explicó Roberto durante una reunión en su oficina. El juez revisará las pruebas y decidirá si concede órdenes temporales mientras se completa el caso. ¿Qué pasa si acepta?, pregunté. A Stefano y Elsa se les congelarán las finanzas. No podrán acceder a ciertas cuentas, vender su casa ni transferir dinero. Esto los presionará a cooperar o enfrentará todo el peso de la justicia. La audiencia se celebró en una pequeña sala que olía a madera vieja y cera para muebles. Me senté junto a Roberto en una mesa frente al estrado del juez. Al otro lado del pasillo, Stefano y Elsa estaban sentados con su abogado, un hombre con un traje caro que parecía molesto de estar allí. Elsa no me miró. Sus ojos permanecieron fijos en la mesa frente a ella. Tenía las manos tan apretadas que tenía los nudillos blancos. Stefano se removía en su asiento, irradiando resentimiento. La jueza era una mujer de 60 años, de mirada penetrante y actitud directa. Analizó los documentos que Roberto había presentado, formulando preguntas ocasionalmente en un tono conciso y eficiente. Señor Chen, usted alega robo y explotación sistemáticos durante varios meses. ¿Qué pruebas respaldan esta afirmación? Roberto se puso de pie y presentó los informes forenses, los registros bancarios, los datos de tiempo y el análisis del Dr. Foster de la firma falsificada. Habló con claridad y método, construyendo el caso paso a paso. El abogado defensor intentó objetar varias veces, argumentando que las pruebas eran circunstanciales y que podría haber explicaciones inocentes. El juez escuchó, pero no pareció impresionado. Su cliente tenía acceso al domicilio de la señora Alice, conocía sus rutinas y tenía la capacidad técnica para acceder a sus servicios. Bancarios, declaró el juez. La evidencia forense muestra inicios de sesión no autorizados desde dispositivos vinculados a él durante las horas en que se demostró que estaba en la zona. Esto va más allá de lo circunstancial, abogado. Otorgó las órdenes temporales, congeló las cuentas, puso en vigor las órdenes de conservación y permitió que se llevara a cabo una investigación penal paralela al proceso civil. El rostro de Stefano palideció. Elsa rompió a llorar en silencio. Cuando salíamos del juzgado, su abogado llamó a Roberto aparte. Nos gustaría negociar un acuerdo, que esto no llegue a los tribunales. Su cliente le robó a una anciana, dijo Roberto secamente. Ningún acuerdo hará que eso desaparezca. La expresión del abogado se endureció. Lucharemos contra esto. Buena suerte con eso, respondió Roberto. De camino a casa, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. El sistema legal me tomaba en serio. Las pruebas eran contundentes. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentí que no estaba sola enfrentándome a esto. Pero Roberto tenía una pregunta más para mí cuando regresamos a su oficina. Alice, ¿has tenido alguna conversación con Stephen o Elsa desde que empezó esto? ¿Hay algo grabado? Dudé. Recibí una llamada hace una semana. Elsa llamó llorando, rogándome que lo dejara todo. En algún momento, Stefano se unió a la conversación. ¿Aún tienes esa conexión? Sí. Mi teléfono graba las llamadas automáticamente gracias a la compatibilidad con audífonos. Siempre me olvida colgar. Los ojos de Roberto se iluminaron. ¿Puedo escuchar? Cogí el teléfono y encontré la grabación. Me temblaban las manos al pulsar el botón de reproducción. La voz de Elsa se escuchó primero, llorosa y suplicante. «Mamá, por favor, nos estás arruinando la vida. ¿No podemos resolver esto en familia?» Mi propia voz, cansada pero firme. «Elsa, ya no se trata de la familia, se trata de lo correcto». Entonces,
La voz de Stephen, aguda y defensiva. ¿Quieres lo justo? Bien. Aceptamos el dinero. De todas formas, no lo usabas. Vives solo en esa casa sin hacer nada mientras nosotros estamos aquí lidiando con facturas de verdad, con problemas de verdad. Necesitábamos algo más que una anciana ahorrando para, ¿qué? Otros 10 años de existencia. Hubo una pausa en la grabación. Estaba demasiado impactado para responder de inmediato. Stevno continuó, su tono adoptando un tono casi burlón. Y sí, firmé tu nombre en ese formulario. ¿Y qué? Habrías dicho que no, como siempre haces cuando es realmente importante. Hice lo que tenía que hacer. La grabación ha terminado. Roberto miró el teléfono y luego a mí. Alice, ¿entiendes lo que me acabas de dar? ¿Una confesión? Una admisión completa y sin forzar de culpa, robo, falsificación y motivación. Todo en tus propias palabras. Roberto ya estaba escribiendo furiosamente notas en su computadora portátil. Esto lo cambia todo. Con esta grabación no tienen defensa. Ninguna. ¿Es legal? ¿Podemos usarla? Estás en un estado de consentimiento, unilateral. Mientras una persona en la conversación sepa que la están grabando, es permisible. Tú eras esa persona. Me miró con algo parecido a la admiración. Esta es la prueba irrefutable, Alice. Esto cierra el caso. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Ahora nos preparamos para el juicio. Presentamos esta grabación como prueba y nos aseguramos de que todos escuchen exactamente lo que dijo. Roberto cerró su portátil y me miró a los ojos. Prepárate, Alice. Esto se va a poner muy serio para ellos. Las noticias corren rápido en los pueblos pequeños, sobre todo cuando se hacen públicos los documentos judiciales. Para finales de semana, la gente hablaba. Lo noté primero en el supermercado. La cajera, que solía charlar del tiempo, me sonrió amablemente y me estrechó la mano al darme el cambio. La mujer que estaba en la fila detrás de mí le susurró a su compañera, lo suficientemente fuerte para que yo pudiera oír. Es ella, la que tiene una familia que le robó todo. Debería haberme sentido avergonzada. En cambio, sentí que era una validación. En el centro comunitario donde hacía voluntariado, la directora me llamó aparte. Alice, me enteré de lo que pasó. Lo siento mucho. Si necesitas tiempo libre, lo entendemos. No necesito un descanso, le dije. Necesito seguir viviendo mi vida. Ella asintió con respeto en sus ojos. Bueno, si necesitas algo, háznoslo saber. Pero el verdadero cambio llegó cuando la gente empezó a contactar directamente a Roberto. La señora Chen, que vivía a 3 casas de distancia, llamó para decir que había visto un camión de mudanzas en casa de Stevno y Elsa hacía unos 2 meses. No era un camión lleno, sino uno alquilado. Los vio cargar muebles y cajas y luego devolver el camión unas horas después. En ese momento, pensó que estaban ayudando a alguien a mudarse. Ahora, se preguntaba si estaban empeñando o vendiendo objetos comprados con su dinero. El cartero presentó información sobre varios paquetes entregados en su dirección durante el mismo periodo de tiempo que los robos. Productos electrónicos, artículos de lujo, cosas que no coincidían con sus entregas habituales. Incluso la barista de la cafetería donde Stevno y el notario se habían reunido accedió a declarar. Los recordaba con claridad porque Stevno estaba agitado, hablaba en voz baja y Tomás Brennan miraba a su alrededor con nerviosismo. David recopiló todo en un expediente exhaustivo. Pruebas forenses, registros financieros, declaraciones de testigos, la llamada Dayno telefónica grabada y datos de ubicación. Lo organizó en una cronología que contaba la historia completa de principio a fin. Esto es más que sólido, le dijo a Roberto durante una reunión de oficina. Cualquier jurado que vea esto condenará. Cualquier juez fallará a favor de Alice. No hay lugar para la ambigüedad. Roberto programó una reunión con la fiscal a cargo de la parte penal del caso. Fui y me senté en silencio mientras discutían la estrategia. La fiscal, una mujer seria llamada Ángela Torres, analizó las pruebas con una concentración que me hizo sentir realmente protegida. Este es uno de los casos de maltrato a personas mayores mejor documentados que he visto, dijo. Normalmente, tenemos que reconstruir las pruebas circunstanciales y esperar una confesión. Aquí lo tenemos todo: los medios, el motivo, la oportunidad y una admisión. ¿A qué tipo de acusaciones nos enfrentamos?, preguntó Roberto. Robo con agravantes, falsificación, explotación financiera de una persona mayor y posible fraude de identidad.
En conjunto, podríamos hablar de una pena de prisión considerable si es declarado culpable. Como mínimo, libertad condicional, restitución y antecedentes penales permanentes. Ella me miró directamente. Señora Alice, quiero que sepa que investigaremos esto con firmeza. Lo que le ocurrió no es solo una disputa familiar, es un delito, y lo tratamos como tal. Asentí, agradecida, pero también triste. Esto había superado con creces lo que había imaginado aquel día en la mesa de la cocina, cuando vi la cuenta vacía. Mientras tanto, las consecuencias sociales para Stevno y Elsa se acumulaban. Elsa perdió su trabajo a tiempo parcial en una boutique local después de que el dueño se enterara del asunto. El empleador de Stevno, una constructora que valoraba su reputación en la comunidad, lo condenó a licencia sin sueldo a la espera del resultado del juicio. Sus amigos dejaron de llamarlo. Las invitaciones se acabaron. El círculo social que habían cultivado durante 1900 años se había enfriado. La señora Patricia me dijo que habían visto a Elsa llorando en la farmacia y que Stevno había discutido con alguien en la ferretería que lo confrontó. Su vida, cuidadosamente construida, se estaba desmoronando. Roberto presentó la prueba principal el lunes por la mañana. El documento contenía más de 200 páginas de documentos, informes, declaraciones y anexos. Todo lo que teníamos, organizado e indexado, se presentó ante los tribunales civiles y penales. Esa tarde, un reportero del periódico local me llamó. Señora Alice, estamos publicando un informe sobre la explotación financiera de las personas mayores en nuestra comunidad. Su caso ha sido citado en documentos públicos. ¿Le gustaría comentar al respecto? Dudé y luego pensé en todas las otras personas mayores que podrían estar pasando por algo similar, demasiado asustadas o avergonzadas para hablar. Sí, dije, hablaré contigo. El artículo se publicó 2 días después en la portada de la sección local. El titular decía: Mujer local se enfrenta al robo de su familia. El caso de maltrato a ancianos pone de manifiesto el creciente problema. Mi nombre estaba impreso. Los detalles eran públicos. Ya no había forma de ocultarlo. No se podía fingir que era solo un asunto privado de familia. El secreto había salido a la luz y no había vuelta atrás. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Había imaginado algo grandioso, como en las series de televisión, pero era sencilla y funcional. Bancos de madera, iluminación fluorescente, una bandera estadounidense en la esquina. El estrado del juez estaba elevado al frente, imponente a pesar de su sencillez. Llevaba un vestido azul marino que tenía desde hacía años, el que guardaba para ocasiones especiales. Roberto estaba sentado a mi lado en el escritorio del autor, con su maletín abierto y perfectamente organizado. Al otro lado del pasillo, Stevno y Elsa estaban sentados con su abogado. Elsa parecía no haber dormido en días. Stevno miraba al frente, con la mandíbula apretada. La galería detrás de nosotros estaba más llena de lo que esperaba. La señora Patricia estaba allí, junto con el señor Herrera y varios vecinos más. La fiscal, Ángela Torres, estaba sentada en primera fila, lista para observar el proceso penal que se avecinaba. La jueza Harrison entró y todos nos pusimos de pie. Era la misma mujer de la audiencia preliminar, con una expresión indescifrable al sentarse. Estamos aquí hoy para la audiencia civil en 1900. El caso de Alice Carter contra Stevno y Elsa Thompson, comenzó. He revisado las pruebas presentadas. Escucharemos el testimonio de los testigos, tras lo cual emitiré resoluciones provisionales. Procedamos. Roberto llamó primero a David al estrado. David explicó el análisis forense digital con un lenguaje sencillo, guiando al tribunal a través de las horas de inicio de sesión, los identificadores de los dispositivos y los datos de ubicación. Mostró gráficos que mapeaban los movimientos de Stevno en relación con el acceso no autorizado a la cuenta. La correlación era innegable. En su opinión profesional, preguntó Roberto, ¿podrían estos inicios de sesión haber sido accidentales o casuales? No, dijo David con firmeza. El patrón muestra accesos repetidos y deliberados durante oportunidades específicas. Esto fue intencional y planificado. El abogado defensor presentó el contrainterrogatorio, intentando encontrar fallas en las pruebas técnicas, pero David se mantuvo firme. Cada pregunta recibió respuestas claras y objetivas. Luego vino la investigadora de fraudes del banco, Patricia,
quien había trabajado en mi caso desde el principio. Declaró sobre la redirección de alertas, los cambios de contraseña y los patrones de transferencia. Confirmó que el banco lo había marcado como explotación de personas mayores unos días después de descubrir la actividad. Vemos estos casos con frecuencia, dijo Patricia, pero este destacó por su metódico funcionamiento. Quien lo hizo conocía los sistemas bancarios lo suficientemente bien como para ocultar su rastro temporalmente. La doctora Foster testificó después del almuerzo. Mostró imágenes ampliadas de la firma falsificada y orientó al tribunal en su análisis. Las diferencias entre mi firma real y la falsificación se proyectaron en una pantalla para que todos las vieran. Esta firma no fue hecha por la señora Alice, declaró el doctor Foster. Fue copiada por alguien con acceso a muestras de su firma genuina, pero sin la fluidez y consistencia de la presión natural de su escritura real. El abogado defensor intentó insinuar que las diferencias eran pequeñas, insignificantes. El doctor Foster lo desmintió de inmediato. En el examen de documentos forenses, estas diferencias son sustanciales y concluyentes. Esto es falsificación. Entonces, Roberto reprodujo la grabación de la llamada. La sala quedó en silencio mientras la voz de Stevno llenaba el espacio, admitiendo haber tomado el dinero, justificándolo, confesando, haber firmado con mi nombre. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, condenatorias e irrefutables. El rostro de Elsa se contorsionó. Se cubrió la boca con la mano mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Incluso su abogado parecía incómodo. Cuando terminó la grabación, la jueza Harrison se sentó en su silla con expresión más dura que antes. «Señora Thompson», dijo, mirando directamente a Elsa, «usted figura como acusada en el caso. ¿Desea testificar?» El abogado de Elsa se inclinó para susurrarle algo, pero ella negó con la cabeza y se puso de pie. «Sí, Su Excelencia. Me gustaría hablar». Ella subió al estrado de los testigos con las manos temblorosas mientras prestaba juramento. Roberto se acercó con cautela y tono mesurado. «Señora Thompson, ¿sabía usted que su marido estaba accediendo a la cuenta bancaria de su madre?» La voz de Elsa apenas podía oírse por encima de un susurro. «Al principio no. ¿Cuándo te diste cuenta?» Ella respiró profundamente, temblando. Después, de unas 3 semanas, vi una notificación en su computadora. Le pregunté al respecto y me dijo que mi madre le había dado acceso para que lo ayudara con la gestión. ¿Le creíste? Una larga pausa. Quería creerle. ¿Cuándo te diste cuenta de que mentía? El rostro de Elsa se contorsionó por la emoción. Cuando llegó la policía, vi la cara de mi madre. Supe entonces que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y me di cuenta de que me había estado mintiendo a mí misma porque era más fácil que afrontar lo que hacía Stevno. ¿Se benefició usted del dinero robado? Intentar. Su voz se quebró. Pagamos facturas con él. Compramos cosas. Me dije a mí mismo que era un préstamo que íbamos a pagar, pero en el fondo sabía que estaba equivocado. Roberto dejó que la confesión se prolongara por un momento. ¿Por qué no lo detuviste? Porque tenía miedo, dijo Elsa, con lágrimas en los ojos. Miedo de lo que eso significaba para la persona con la que me casaría. Miedo de lo que eso significaba para la persona en la que me había convertido. Dejé que me arrebataran a mi madre, la mujer que lo sacrificó todo por mí, porque era demasiado débil para hablar. La sala quedó en completo silencio. Incluso el secretario dejó de escribir por un momento. «Lo siento mucho, mamá», dijo Elsa, girándose para mirarme directamente. «Sé que esto no soluciona nada. Sé que no tienes motivos para perdonarme, pero lo siento muchísimo, muchísimo». La miré a los ojos, pero no dije nada. Las disculpas eran solo palabras. Las acciones hablarían más fuerte. Roberto fue el último en llamarme al estrado. Caminé lentamente hacia el estrado. Puse la mano sobre la Biblia y juré decir la verdad, como si hubiera hecho cualquier cosa menos decirla todo este tiempo. Las preguntas de Roberto fueron amables pero directas. Me explicó mi relación con Elsa y Stevno, el patrón de ayuda financiera, el descubrimiento del robo y el impacto emocional. «Señora, Alice, ¿por qué decidiste presentar una demanda en lugar de tratar esto en privado, dentro de la familia?» Me tomó un tiempo responder, ya que quería decir las palabras correctamente, porque lo que me pasó no fue un desacuerdo familiar, fue un delito. Si me hubiera quedado callado, si hubiera dejado que lo ocultaran para mantener la paz, me habría estado diciendo a mí mismo que mi dignidad,
mi seguridad, el trabajo de mi vida no significaban nada. Mi voz se hizo más fuerte. Pasé años siendo generosa, siendo la red de seguridad, la persona con la que todos podían contar. Y en algún momento dejaron de verme como persona. Me vieron como un recurso. Tuve que actuar, no solo por mí, sino por todas las demás personas mayores que están siendo explotadas por personas a las que quieren y en quienes confían. La jueza Harrison escuchó atentamente, sin apartar los ojos de mi rostro. Quiero que me devuelvan mi dinero, continué. Pero más que eso, quiero que rindan cuentas. Quiero que asuman las consecuencias reales porque, sin consecuencias, nada cambia. Al bajar, la sala parecía distinta, quizás más pesada o más iluminada. La jueza Harrison revisó sus notas y luego miró a ambos lados. Con base en las pruebas presentadas, emito las siguientes decisiones provisionales. Las cuentas congeladas permanecerán congeladas. La restitución a la señora Alice comenzará de inmediato con los fondos disponibles. Ordeno una revisión completa de los activos para determinar qué se puede liquidar para saldar la deuda. Hizo una pausa y su mirada se posó en Stephen. Además, remito este asunto al Tribunal Penal con una firme recomendación de procesamiento. Las pruebas de falsificación, robo y explotación son abrumadoras. Los hombros de Stephen se desplomaron. Elsa continuó llorando suavemente. Este tribunal se reunirá dentro de 30 días para emitir recomendaciones de sentencia en el ámbito civil. Los procedimientos penales se programarán por separado. El juez Harrison cerró su expediente. La sesión está cerrada. El martillo cayó con un fuerte crujido que resonó por toda la habitación. Se acabó. Al menos esta parte. Las semanas posteriores a la audiencia trajeron una extraña calma. No fue exactamente pacífica, pero el caos frenético se había estabilizado y se había vuelto más manejable. El proceso legal ya estaba en marcha, y solo podía esperar y reconstruir. Roberto llamó 3 días después de la audiencia para darme una actualización. La revisión de activos ha finalizado, dijo. Stefano y Elsa acordaron entregar ciertos bienes para evitar más sanciones penales. Hay una camioneta que compraron con su propio dinero, algunos aparatos electrónicos y joyas. Estos se venderán y el dinero se devolverá a la señora. La casa está fuertemente hipotecada, pero hay bienes que pueden utilizarse para los pagos de restitución. ¿Cuánto recibiré a cambio?, pregunté. No todo, no de inmediato, pero estamos hablando de aproximadamente el 60% en los próximos 6 meses y el resto en pagos estructurados a lo largo de 2 años. No es perfecto, pero es alcanzable. 60%. Fue más de lo que esperaba, sinceramente. Suficiente para recuperar algo de mi seguridad, suficiente para saber que, después de todo, no perdería mi independencia. Hay más, continuó Roberto. El empleador de Stefano lo despidió oficialmente. La empresa alegó abuso de confianza y cláusulas morales en su contrato. El tribunal ordenó a Elsa que buscara un empleo a tiempo completo para cumplir con sus obligaciones de restitución. Venden la casa y se mudan a una casa más pequeña, a 1865, 3 ciudades de distancia. Asimilé la información sin satisfacción ni alegría. Eran simplemente hechos, consecuencias que se habían ganado por sus decisiones. Y el fiscal del caso penal sigue adelante. Stefano probablemente enfrentará libertad condicional, servicio comunitario y antecedentes penales permanentes. Existe la posibilidad de prisión, pero dada su cooperación en la restitución, esta podría reducirse. El juez decidirá la sentencia el próximo mes. Después de colgar, me senté a la mesa de la cocina con una taza de té y me permití sentir cómo el peso disminuía. No había desaparecido del todo, pero me sentía más ligero. Mi teléfono sonó. Un mensaje de texto de la señora Patricia. Tendremos una pequeña reunión este sábado. Solo vecinos. Nos encantaría que vinieras. Hacía años que no asistía a una reunión vecinal. Siempre me había mantenido apartado, sin querer ser una molestia, sin querer imponerme. Pero algo había cambiado. Estas personas habían estado ahí para mí cuando era necesario. Quizás era hora de dejarlos entrar. Llegó el sábado y fui a casa de la señora Patricia con un pastel que había horneado esa mañana. Pastel de arándanos, de una receta que mi madre me había enseñado hacía décadas. La reunión era pequeña y cálida. 12 de vecinos, algunos a quienes conocía bien, a otros solo los había saludado al pasar.
Me recibieron como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. En un momento dado, el señor Herrera me llamó aparte. Alice, algunos de nosotros hemos estado hablando. Queremos ayudarte a configurar mejores protecciones. Mi hija trabaja en seguridad bancaria. Estará encantada de venir y guiarte en la configuración de alertas, la autenticación de 2 factores y toda esa tecnología. Te lo agradecería, dije sinceramente agradecido. La señora Chen se acercó a continuación. Soy voluntaria en el Centro para Personas Mayores. Ofrecen talleres sobre seguridad financiera y planificación legal. Pensé que te gustaría participar o incluso compartir tu historia para ayudar a otros a evitar lo que tú pasaste. Me atraía la idea de transformar mi dolor en algo útil para los demás. Me gustaría eso. A lo largo de la tarde, la gente ofreció pequeños gestos de generosidad. Alguien me recomendó un buen cerrajero para cambiar mis cerraduras. Alguien mencionó a un abogado especializado en planificación patrimonial. Otro vecino, un contador jubilado, se ofreció a ayudarme a reorganizar mis finanzas con mejores protecciones. Me di cuenta de que había gastado tanta energía intentando no necesitar a nadie que me había perdido la comunidad que existía justo afuera de mi puerta. La semana siguiente vino la hija del señor Herrera. Se llamaba Sofía y era paciente y meticulosa. Me ayudó a configurar nuevas medidas de seguridad bancaria, acceso biométrico y alertas que me notificarían al instante de cualquier actividad inusual. Nadie volverá a acceder a tus cuentas sin tu conocimiento, me aseguró. Roberto me ayudó a establecer una estructura de poder notarial con terceros de confianza, alguien independiente que podría ayudarme si realmente necesitaba ayuda, pero que no tendría un incentivo financiero para explotarme. También conocí a una asesora financiera que me ayudó a crear un presupuesto y un plan de ahorro que me permitiría reconstruir mis ahorros y protegerlos. Me recomendó dividir mis gastos, creando barreras que dificultarían el acceso a todo a la vez. Fueron pasos prácticos, pero me empoderaron. No solo me estaba recuperando de lo que me habían hecho, estaba construyendo algo más fuerte. Una noche, Elsa llamó. Casi no contesté, pero algo me hizo contestar. Mamá, dijo en voz baja, no llamo para poner excusas. Solo quería que supieras que conseguí un trabajo, de tiempo completo, con un sueldo decente. También estoy empezando terapia. Intento entender cómo dejé que las cosas llegaran a este punto. Escuché sin interrumpir. Haré mi primer reembolso la semana que viene, continuó. No es mucho, pero es un comienzo. Sé que no puedo deshacer lo que hice. Sé que traicioné tu confianza, pero quiero que sepas que estoy intentando mejorar. Las acciones hablan más que las palabras, Elsa, dije con calma. Demuéstramelo con tiempo, no con disculpas, sino con decisiones. Lo haré, mamá, te lo prometo. Después de colgar, me quedé conversando un buen rato. No sabía si Elsa cumpliría su palabra. No sabía si nuestra relación podría repararse. Pero de una cosa estaba seguro. No dejaría que la esperanza me hiciera vulnerable de nuevo. No dejaría que el amor se convirtiera en un arma que alguien pudiera usar en mi contra. Los límites no eran crueldad, eran supervivencia. Y yo pretendía sobrevivir con mi dignidad intacta. 8 meses después, me encontraba frente a una sala llena de gente en el centro comunitario. Mis manos apenas temblaban mientras sostenía el micrófono. Me llamo Alice, comencé, y estoy aquí para decirles que confiar en la persona equivocada casi me cuesta todo. El taller se titulaba Protegiéndote, seguridad financiera para personas mayores, y me invitaron a hablar después de que las noticias locales llamaran la atención sobre casos de explotación de personas mayores en nuestra zona. 23 personas llenaron los asientos, la mayoría de mi edad o mayores, y todos escuchaban con una atención que me hizo comprender la importancia de esto. Compartí mi historia. No conté todos los detalles dolorosos, pero sí lo suficiente para ilustrar lo fácil que puede ser. ¿Cómo? Los familiares pueden explotar la confianza. Lo importante que es mantener registros, establecer límites y nunca avergonzarse de pedir ayuda o emprender acciones legales cuando sea necesario. No son difíciles de proteger, les dije. No destruyen a la familia al exigir responsabilidades. Simplemente se niegan a ser explotados. Después del taller, varias personas se me acercaron.
Un hombre mayor de mirada amable me estrechó la mano y me dijo: «Gracias. Mi hijo me ha estado presionando para que me mude de casa». Pensé que estaba siendo paranoica por dudar. «No estás siendo paranoico», le aseguré. «Estás siendo inteligente». Una mujer de mi edad me abrazó y me susurró que su hija había estado vaciando su cuenta durante meses y que le daba demasiada vergüenza contárselo a alguien. Pero al oírte hablar de ello, me di cuenta de que no tengo por qué cargar con esta vergüenza. Ellos deberían hacerlo. Estos momentos hicieron que el dolor valiera la pena. Si mi historia pudo ayudar a una sola persona a evitar lo que yo pasé, entonces algo bueno había surgido del dolor. La vida había cobrado un nuevo ritmo. Mis finanzas se recuperaban poco a poco. Los reembolsos llegaban con regularidad, depositados en mi cuenta el primer día de cada mes como un reloj. Elsa no se había saltado ni un solo pago. Me llamaba de vez en cuando para contarme sobre su progreso en la terapia y tímidamente me preguntaba si podíamos tomar un café algún día. Acepté tomar un café hace 3 meses. Fue incómodo y cauteloso. Ambos medimos nuestras palabras. Pero ella apareció, escuchó, no puso excusas. Nunca volvimos a ser quienes éramos. Quizás nunca lo hagamos, pero había algo allí, frágil y nuevo, que algún día podría volver a crecer y convertirse en confianza. Estebno, en cambio, había desaparecido por completo de mi vida. La señora Patricia me contó que se había mudado a 2 estados de distancia. Había conseguido trabajo en la construcción y apenas había contactado con Elsa. Ella había solicitado el divorcio. Estaban finalizando los trámites. No perdí energías pensando en él. Él ya había tomado sus decisiones. Ahora vivía con ellos. Seguía dedicando los martes y jueves al voluntariado, pero ahora también asistía a una clase de cerámica los miércoles por la noche. El profesor era paciente y los demás estudiantes eran amables. La verdad es que yo era fatal. Mis cuencos salían torcidos. Mis jarrones se desmoronaban a mitad de la forma. Pero me encantó. Trabajar con arcilla tenía algo sanador. Al crear algo imperfecto, pero mío, al empezar de cero cuando las cosas no salían bien, en la tranquila satisfacción de terminar una pieza y saber que la había hecho con mis propias manos. La semana pasada, traje a casa un pequeño cuenco azul esmaltado y un poco tambaleante. Ahora estaba en la mesa de mi cocina, con fruta. Cada vez que lo miraba, sonreía. Un domingo por la tarde, a finales de primavera, Elsa trajo a mi nieta de visita. Era la primera vez desde que todo había pasado que todo parecía casi normal. Trabajamos juntas en el jardín, plantando una hilera de girasoles junto a la cerca trasera. Mi nieta cavó hoyos con sus manitas, charlando sobre la escuela y sus amigos. Elsa trabajaba en silencio junto a nosotros, arrancando la maleza, respetando los límites que yo había establecido. Cuando planté la última semilla, mi nieta se levantó y me miró. «Abuela, ¿van a crecer mucho?» «Lo harán», prometí. «Más altos que tú, más altos que yo». Metió su manita en la mía. Teníamos las palmas sucias. «Me gusta eso». Yo también. Cuando salieron, Elsa se detuvo en la puerta. «Gracias por dejarnos venir, mamá», negué con la cabeza. «Sigue apareciendo, Elsa. Eso es lo que importa». Después de que se fueron, me quedé en la cocina con una taza de café y mi taza limpia, contemplando el jardín que habíamos plantado juntos. La casa estaba tranquila, pero no solitaria. Estaba en paz. Aprendí algo importante de todo esto. Puedes ser generoso sin ser un felpudo. Puedes amar sin perderte a ti mismo. Puedes perdonar sin olvidar las lecciones que te enseñó el dolor. Soy Alice. Tengo 70 años y no soy el plan B de nadie. No soy un recurso infinito. Soy una mujer que ha aprendido a proteger su propia luz, a regar su propio jardín, a erguirse como esos girasoles, buscando el sol. Si esta historia te conmovió, si conoces a alguien que necesite escucharla, compártela, deja un comentario con tu opinión. Dale a me gusta y suscríbete, porque historias como esta necesitan ser contadas. Necesitamos protegernos, apoyarnos y recordarnos que merecemos dignidad a todas las edades. La soberanía sabe a café en una taza limpia, a un jardín que cuidas tú mismo, a una vida reconstruida a tu manera, y vale la pena luchar por ella.